Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Qué gusto nuevamente estar en este momento, en estas mañanas, para darle gloria al Señor, para exaltarle, para bendecirle y una vez más buscarle. Creo que esto ya nos hace falta buscarle, que se convierta ya en una necesidad. Al principio, cuando uno comienza esa búsqueda de Dios, nos cuesta disciplinarnos, nos cuesta eh, hacerla, hacerla esta disciplina, ¿no? Pero después de que pasa el tiempo, es algo ya que nos hace falta, es algo que ya se hace parte de nosotros. Eh, por eso es una labor de todos los días, iglesia. Eso es una labor de todos los días. Buscar a Dios es una labor de todos los días. Que usted y yo podamos entonces pasar de algo no tan placentero a algo que nos haga mucha falta. Aprender a descubrirlo, aprender a amarlo, ¿sí? Así que les bendecimos, les saludamos a todos y cada uno que se esfuerzan, que están allí con nosotros, que comparten este tiempo con nosotros, que se unen con nosotros a orar a Dios creyendo que, o como decíamos esta semana, orando con esperanza, ¿sí? Creyendo que Dios, que nuestra esperanza no está puesta en algo, nuestra esperanza está puesta en Dios, que puede obrar eh, en un momento, puede obrar cosas grandes a favor de nuestras vidas. Seguimos con nuestra esperanza puesta en Dios. Job lo decía, aunque Jehová me matare, en Él esperaré. Así que seguimos esperando, seguimos esperando. Saludamos a todos nuestros hermanos aquí en Boitá, que ya tienen este tiempo como una cita con Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos en Santa Librada. Por allá nuestra pastora estuvo por ayer allá visitándoles, eh, llevando ya una voz de aliento. Amén. Saludando de parte también allá de nosotros. Qué bueno que ya pueda estar allá, bendecirles, sostenerles también. Saludamos a nuestros hermanos en Ciudad Verde que están allí, pendientes también. A nuestros hermanos fuera de acá de Bogotá y también fuera del país que están allí y los recordamos siempre en nuestras oraciones, que allá donde están nuestros hermanos allá en el extranjero, que la gracia del Señor los sostenga, que la gracia del Señor les bendiga, que allá donde están se puedan sentir como en casa, que allá donde está el Señor les dé abrigo, que sea su tierra, que el Señor sea allí su, eh, su pariente cercano, que sea allí dándoles fuerza, sosteniéndoles, y que Dios le dé gracia a favor en otras personas, para que Dios use otras personas para que bendigan sus vidas, iglesia. Así que les bendecimos, bendecimos sus familias desde acá. Aquí estamos pendientes, estamos orando, no solamente por Colombia, no solamente a favor de todo esto que está pasando, sino también que estamos puestos para orar por nuestros vecinos, estamos puestos para orar por nuestros familiares, seguimos allí orando por ellos para que el Señor les alcance eh, en su misericordia, como alguna vez nos alcanzó a nosotros. Esta mañana meditaba en un texto que la conversión de Pablo cuando la narra en Gálatas capítulo 1, no lo voy a buscar, está en Gálatas capítulo 1. La Biblia dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, eh, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Bueno, cuando le dio dice que por la gracia Dios llama al apóstol, ¿sí? Y, pero se lo leo para estar más certero. Me confundo, uno se puede confundir allí con su historia en Romanos. Pero lo va a decir Gálatas capítulo 1, lo que dice Pablo. Gálatas
Gálatas capítulo 1, Pablo relata su conversión. Sí, Gálatas capítulo 1, 1:11. Gálatas 1:11. Gálatas capítulo 1, verso 11. Saludamos a todos los hermanos, alcanzo a ver por acá. A Magda allá en Estados Unidos, Dios te bendiga. Alejandro también. Nuestra hermana Nilsa Martínez, mi pastora Miriam, por acá está. Por ahí está la pastora Ligia, Rubí Chísica, Vladimir, Jason. Bendiciones, Jason, allá en Estados Unidos. El hermano Jorge Albarracín. John Becerra, Dios lo bendiga. Kelly Joana Acosta, desde San José del Guaviare, Dios la bendiga. Nuestra hermana Isabelita Rivera, Isabel, Dios la bendiga. Freddy Basurto, bendiciones, Fredicito, nos alegra que esté por aquí, confiando en el Señor que su recuperación sea todavía mucho mejor. A Roxana Ordóñez, a Edith Vallejo la bendecimos, a Dori López, a la hermana Gloria Marina Costa, a Edgar Guzmán, a Carlita Peraza, a Ofelia, a Marisol Santa Librada, a Ingrid Joana Niño, a Julie Aya, que es Andrea, digo, esta es, ¿cómo es que se llama? Angie. A Angie, la esposa del Beirito. A Sandrita Sandoval, que por ahí está, no, ayer nos estuvo visitando por acá. Bueno, a todos y cada uno de ustedes, que Dios les bendiga grandemente. Adelaida Pinzón, por ahí también está. Jorabet también, apenas vio que estamos hablando, saludo. Jorabet Quintero, que Dios lo bendiga. Bueno, Gálatas capítulo 1:11 dice de la siguiente manera. Dice, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pues ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, de qué manera perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. O sea, mire la conducta que tiene Pablo antes de conocer al Señor. Tal vez hay muchos allí familiares de nosotros, vecinos, que su conducta no es muy buena, no ha sido muy buena en este tiempo, no ha sido muy buena. Usted dice, no, este muchacho. Nótese la conducta del apóstol Pablo era una conducta terrible, hermano. Era tan terrible que, dice la escritura, cuando él vuelve a narrar su conversión en Hechos 20 y algo, dice él que los arrastraba, los sacaba de las casas, los cristianos los arrastraba, y dice la escritura que los obligaba a blasfemar. ¿Sí? Eso ya, mire la conducta tan anti Dios del apóstol. Y lo más terrible es que el apóstol creía que estaba en lo correcto. Hoy hay mucha gente así, que su conducta no es tan agradable delante de Dios, pero están convencidos que así como viven están muy bien. ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho algo, si a Dios no le quedó grande tocar un apóstol Pablo, tocar un Saulo de Tarso, Dios no le quedará grande tocar a cualquier persona. Dios puede tocar el corazón hoy del presidente, puede tocar el corazón hoy de la alcaldesa, puede tocar el corazón hoy de aquel hijo rebelde, puede tocar hoy el corazón de aquel esposo duro, pueda que hoy Dios toque el corazón del vecino, de cualquier circunstancia. El Señor puede tocar el corazón. Por muy duro que parezca, es difícil. ¿Sí? Entonces nótese que el apóstol hablando de la conducta, cómo perseguía sobremanera a la iglesia
y la asolaba. ¿Sí? Dice 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sí? Pregúntese, ¿cuántos de nosotros nomás éramos muy... O todavía hay mucha gente hoy muy celosa de las tradiciones? Que para, usted dice, no, pastor, para sacarlos de ahí, eso es que a todo santo le prende una vela, que son muy arraigadas a sus costumbres. Pero, iglesia, llegará el tiempo de esa gente de su camino a Damasco. Cuando el apóstol Pablo, y eso es algo que tenemos que tener presente en la conversión, nosotros nos convertimos no por los hombres, a lo que nosotros nos convierte es Jesucristo. Jesucristo te convence, Jesucristo te convierte. Unos más duros que otros, pero al fin y al cabo fue Jesucristo que nos convirtió. Pablo va camino a Damasco, y Pablo yendo camino a Damasco, dice la escritura que se le apareció en el camino un resplandor que dice que lo encegueció, escucha una voz y Pablo, bueno, la expresión de Pablo es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le da las órdenes, lo lleva a una casa, ¿sí? Y ahí fue el momento que Dios tocó el corazón del apóstol. ¿Qué le quiero yo decir con esto, iglesia? Que igualmente pasó con mucho, con el cristiano pasa exactamente lo mismo. Llega el tiempo donde el cristiano es por Cristo que es tocado su corazón. Llega el tiempo. ¿Sí? No es una persona, Dios usa personas, usa canales, pero el que ha estado detrás de tu conversión y la mía ha sido Cristo el Señor. Nos convenció, nos llamó, se nos apareció en el camino y gracias a Dios, Dios preparó el tiempo para todas las cosas se llegaron a se pusieron de acuerdo en ese tiempo, en ese momento, porque ese era el momento en el cual Dios nos había de llamar, iglesia. El 15, dice el apóstol, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando, notes el 15, cuando agradó a Dios. ¿En qué momento? Cuando agradó a Dios. Nótese esto, que me apartó desde el vientre de mi madre. Y lo siguiente es, y me llamó por su gracia. ¿Sabe que hemos sido apartados desde el vientre? ¿Sí? ¿Qué falta? El momento en que Dios nos llame. Ese es el tiempo. Cuando agrade a Dios. Mire lo que sigue diciendo el verso 16. Número 1, dice el verso 15, nos agradó a Dios, me llamó por su gracia. 16, revelar a su Hijo en mí. ¿Por qué causa Dios nos llama? Para revelar a su Hijo en mí. Amén, amén. Esto no es solamente volverse evangélico, ¿sí? Uno dice, no, pastor, no es que me volví evangélico, no dice la familia. Entonces, ¿qué es ser evangélico? Entonces la gente dice, no, los evangélicos tienen unas costumbres raras, ellos son muy no. Iglesia, la razón por la cual nos llamó el Señor fue para esto, el 16, revelar a su Hijo en nosotros. Eso es ser cristiano. Cristiano es la revelación de Jesucristo a la vida del hombre. ¿Sí? Que esa vida de Cristo, que ese Hijo sea revelado en nosotros. ¿Sí? Ahora, mire lo que sigue. Para la razón por la cual Dios revela a su Hijo en nosotros, dice, para que yo le predicase entre los gentiles.
Entonces, cuando pasa esa conversión, cuando pasa esa revelación del Hijo, nosotros tenemos de qué hablar. Cuando el cristiano se le revela la vida de Cristo, el cristiano sabe de qué Cristo tiene que hablar. ¿Sí? Para eso Cristo se nos reveló. Para eso Cristo se nos revela. Para que le predicásemos entre nuestra familia, entre nuestros vecinos, entre nuestros allegados. ¿Sí? En esos días hablaba yo con unos jóvenes hablando de evangelismo. Y yo le decía, uno a veces dice, cree que evangelismo, y lo hemos hecho, salir puerta a puerta, hacer campañas, movilizaciones, pero esos son esporádicos, eso es esporádico. Evangelismo es del día a día, evangelismo es del diario, alcanza el círculo que tiene. La palabra del Señor dice, por ejemplo, los discípulos están pensando en las naciones, porque los discípulos en Hechos capítulo 1 están pensando, por ejemplo, ellos están diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Qué están pensando ellos? Naciones. Y el Señor le dice, no. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo para ser testigos en Jerusalén, en Samaria, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús ahí? Iglesia, ¿cómo podemos evangelizar? En nuestros primeros círculos. Uno mínimo tiene influencia como de 80 personas. Y uno quiere alcanzar la 80 personas sin haber alcanzado nuestro primer círculo. Tenemos sobrinos a quien hablarles, tenemos primos a quien hablarles, tenemos el hijo a quien hablarles, tenemos el familiar cercano allí. Y si no tenemos familiares en segundo grado, ¿qué es el del primer grado? Que si les evangelizamos, si le predicamos al Cristo que se nos reveló, si les predicamos a ese Cristo y no nos escuchan ellos, yo le aseguro que alguien en el segundo grado nos va a escuchar. Y si no en el tercero, si no en el cuarto, siempre tendremos alguien entre 80 personas que nos escuche. Eso es el evangelismo. Entonces el evangelismo tiene que ser diario. Es la orden de Cristo, ¿no? Cuando les dijo, no se vayan de Jerusalén, era su casa, su hogar, primero la ciudad. Y luego el Gadareno también le dio la orden. Así es, sí. Entonces, esa cultura, debe haber una cultura de evangelismo. Poder hablar ahí en el círculo del trabajo. Poder hablar en universidades, en colegios. Evangelizar con la propia vida. Eso es lo más importante. Porque evangelizar con la vida da pie a algo que ellos nos pregunte a causa de nuestra fe. Quisiera aclararlo. Bueno, a veces somos Saulos antes porque a veces queremos evangelizar a punta de indirectas, de una cantaleta no edificante, sino que es dañina, cansona, ¿sí? Y las indirectas, no como otros que esto y así, cosas así. Entonces, esa no es la forma de evangelizar tampoco. Sí, la forma de evangelizar es simplemente hablar del Hijo. Y ser ejemplo. Hablar de Cristo. A veces la gente dice, pastor, ¿y cómo les evangelizo? Sencillo, hable del Hijo. Hable del Cristo que se le reveló a usted. Contemos las maravillas. Listo, no hay más. Creo que Pablo, le voy a decir Pablo cómo empezó a evangelizar, que no tiene en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 habla de la conversión del apóstol. Y en el 8 le voy a adelantar algo, digo adelantar, no, le voy a dar un un dato más acerca de su conducta anterior en el judaísmo, decía el apóstol. Mire el 8 lo que hacía, en capítulo 8:1 lo que hacía el apóstol Pablo. Saulo consentía en su muerte, está hablando de la muerte de Esteban. Saulo aprueba la muerte de Esteban. Le pareció bien la muerte de Esteban. Y dice la escritura, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
Todos fueron esparcidos de las tierras, por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Santo. Y el 2 dice, Ok. ¿cómo? Me acordé de algo que lo pastor. Ah, sí. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y mire lo que hacía el apóstol, que era Saulo. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, si usted todavía tiene familia, si tiene familiares, yo creo que muy pocos tendríamos familiares tan difíciles como el apóstol, ¿cierto? Que hay familiares duros, difíciles, que pasan situaciones duras. Pero ¿qué le quiero yo decir? No importa lo duro que sea, el Señor los va a llamar. Amén, amén. Nos tocará. ¿Sí? ¿Por qué? Apartados desde el vientre de la madre. Lo que no sabía Pablo en este tiempo era lo siguiente, que estaba en lista. Que Pablo estaba en la lista de Dios. Estaba en lista. Y que pronto sería llamado. En Hechos capítulo 9 llegó el tiempo de la conversión del apóstol. Y en el capítulo 9, en el verso, bueno, lo que le pasa al apóstol, bueno, en el verso 15, mire lo que dice, el Señor le dice lo que piensa hacer con el apóstol Pablo. Le dice, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia a los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu. Al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Es instantáneo, ¿no? Instantáneo. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y mira el 20 lo que hizo Pablo. 20. Enseguida. ¿Qué hacía Pablo? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atentos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Ya eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, mire el proceso tan especial de Dios. Número 1, Dios aparta gente del vientre, apartado desde el vientre de su madre, dice ahí del apóstol Pablo, apartado del vientre de mi madre. Y lo segundo que dice el apóstol ahí, me llamó por su gracia. Me llamó por su gracia. ¿Sí? Y lo tercero dice el Señor, lo llama por su gracia. El motivo, el primero lo llama por su gracia, lo segundo era revelar a su Hijo en mí. Para eso Dios nos ha llamado. Para revelar, más que ser evangélicos, es revelar a su Hijo en nosotros, iglesia. Motivo por el cual Dios revela a su Hijo, para que le predicar acerca de Cristo. Dice el verso 17, no subió a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, volví a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios no miento.
Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Mire lo que decían. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y sabe que creemos que hoy va a pasar de la misma manera. Muchos de nuestros familiares que son tan duros de llegar al Señor, que son de aquellos que tal vez se burlan del Evangelio. Pues yo esta mañana me acordaba de este pasaje y oraba al Señor y el Señor, toca hoy nuestros familiares, que muchos de ellos tal vez se han burlado del Evangelio, que muchos de ellos tal vez han de pronto endurecido el corazón por causa del mal testimonio de muchas personas, pero que Dios para tocar esa familia pueda restaurar el Evangelio, tocando a una persona más difícil de aquella casa y que aquella persona se convierta en un instrumento de la gloria de Dios. Como dice acá la palabra del Señor en el verso 24, y glorificaban a Dios en mí. Que muchos de esos familiares que estamos allí confiamos en Dios, que muchos de esos hijos que tal vez hoy son un poco duros, difíciles, que tal vez son de los que echan piedra ahorita en las manifestaciones, que tal vez son de aquellos que dicen, habla con un joven en estos días, me decía, pastor, mi hermano es ateo. Tal vez hay mamás que dicen ahí con tantas filosofías que hoy los muchachos se enfrentan en escuelas, se enfrentan en universidades. Hay mamás que mandaron sus hijos cristianos a la universidad y se los volvieron ateos. ¿Sí? Hay muchos jóvenes que se fueron a la universidad amando a Dios, ¿sí? Comenzando una experiencia con Dios y se lo regresaron totalmente, les mataron la fe, les mataron su esperanza en Dios, ¿sí? Y uno dice, bueno, Dios, pastor, ¿qué hago? Mi hijo, y tiene tal vez un espíritu de rebeldía, pero iglesia, así era el apóstol Pablo, así era el apóstol. ¿Qué tenemos que confiar? Que Dios los llamó del vientre, los separó, son llamados, ¿sí? Y aparte de eso, los llamará para revelar a su Hijo. Y tercero, predicarán de aquel que los llamó y los rescató. Y algo parecido sucede con Moisés. Ajá. Porque la Biblia en el 15 que dice, pero cuando agradó a Dios, o sea, cuando fue el tiempo de Dios, llamar a Saulo. Porque no fue en el tiempo de Saulo, fue en el tiempo de Dios. Cuando agradó a Dios, le llamó. Y todos sabemos que Saulo lo hacía por causa de su judaísmo, en lo que vivía. Pero en el tiempo de Dios, algo similar pasa con Moisés. Moisés, todos vemos desde el Éxodo, primeros capítulos, cómo Dios había apartado a Moisés y la gracia de Dios se revelaba en Moisés siendo un bebé, por eso su madre lo esconde. Pero Dios nos llama a Moisés en ese tiempo, lo llama mucho tiempo atrás, ¿sí? No lo llamó cuando era un bebé, cuando era un joven en Egipto, a pesar de que Moisés había sido instruido con su mamá, quien le había enseñado el temor, sí, porque ella fue quien lo crió. Ajá. Y era imposible que una judía criara un hijo y no le enseñara las bases, lo que creía, ¿sí? Y que aparte era así de levitas. Exactamente, la historia de Israel. Lo que pasa con Timoteo igual. Timoteo, la mamá le enseña, cuando Pablo le dice a Timoteo, perdón, le dice, y que desde la niñez he sabido las sagradas escrituras. No está hablando de la Biblia, porque la Biblia no existía, sino que ellos tenían la ley y los profetas, ellos eran instruidos, o sea, toda madre judía instruía, todo padre judío instruía a su hijo. Entonces Moisés era igual, la mamá lo crió, por lo tanto Moisés era instruido, pero Moisés vivió su juventud, no estaba cerca de Dios. De hecho dice que mata a un egipcio porque quiere hacer las cosas a la manera que él creyó, se va al desierto, allí se hace pastor de ovejas y después Dios viene y le busca, ¿sí?
¿Cuándo fue? Cuando le agradó a Dios, cuando era el tiempo de Dios, lo llaman una zarza, ¿sí? Entonces, cuando le agradó a Dios, entonces vemos que Dios, mi esposo decía algo, ya, Moisés ya estaba en lista de Dios, Una lista. pero cuando agradó a Dios, le llamó. Lo mismo que pasaba con Saulo, estaba en lista, pero cuando agradó a Dios, Espera que le llegue el turno, ujú, ujú, que Dios los llame, que Dios es el que Dios llama. en el Cristo todo tiene su tiempo. ujú, Ajá. ujú. Tiempo de Dios es el que llamarnos. llama, ¿sí? Ujú. Entonces tenemos que tener muy presente eso. Les llega el tiempo Claro que sí. en que Dios les llama. Y ese llamado es irresistible. Amén. Ese llamado no se puede resistir. Dios nos llama y eh, eh, nos atrae a Él, nos revela a su Hijo. Y algo especial que tenía del versículo, la gente quería conocer el apóstol porque Ujú. era muy especial porque la gente está diciendo, eh, ¿qué le pasó a aquel que estaba persiguiendo a la iglesia? Ujú. La gente está diciendo, ¿cómo se le ocurre que este hombre que era tan duro, Sabían cómo era. que mataba, es más, acuérdese que Ananías cuando quiere ir donde Pablo, Dios le dice, ve y ora por Pablo. Él dice, no, Señor, ese hombre es un asesino, ese hombre persigue la iglesia, ese hombre no creo, no, pastor, yo no le voy a hablar a él porque, no, ese hombre es terrible. Pero lo que no sabía Ananías es que ya Dios había tocado el corazón del apóstol. Ujú. Entonces, una cosa pensaba Ananías, otra cosa ya estaba pensando Dios. Ananías estaba diciendo, ese hombre es un asesino, ese hombre no tiene algo, mejor dicho, Dios no creo, pero Dios está diciéndole, le dijo Pablo, Dios a Ananías, Pablo es un instrumento útil, Ujú. es un instrumento escogido. Hay gente hoy, iglesia, escuchen, gente, hijos, vecinos, que tal vez han sido una oposición muy fuerte al Evangelio, que tal vez se han burlado del Evangelio a través de las redes sociales, han sido oposición en las familias, ¿sí? De muchas mamás, de muchos papás, ¿sí? Pero son, no saben que están en lista de Dios y que son instrumento escogidos para predicar al Hijo, para predicar aquella fe que alguna vez perseguía, sea hoy un defensor, se convierta en un defensor acérrimo de la fe que comienza a predicar. Entonces la palabra del Señor dice ahí, y glorificaban a Dios en mí. Cuando conocían al apóstol Pablo, decían, wow, que casi imposible. Usted que tanto hablaba del Evangelio, usted que alcanzó a hacer esto, perseguía a los cristianos. Usted hoy ustedes decían, es algo casi increíble lo que Dios ha hecho en usted. Y dice la escritura que glorificaban a Dios, y glorificaban a Dios en mí. Hay muchos. Aprenda entonces a ver a aquellas personas como instrumentos útiles de Dios. Así es. Aprendamos a ver a aquellas personas como instrumentos de gloria para Dios. Aprendamos a orar por ellos. Y Señor, gracias porque listo, y mi hijo dice eso, pero es un instrumento de tu gloria. Señor, hoy mi familiar dice esto, pero serán instrumentos de tu gloria. Señor, oramos, mire la forma de orar. Señor, revela a tu Hijo en ellos. Señor, revela a tu Hijo en nuestra familia. Revela a tu Hijo. ¿Qué necesita esas personas duras y difíciles? Que Jesucristo sea revelado en el corazón de ellos. Y si Jesucristo es revelado en el corazón de las personas, ellos van a predicar de ese Cristo. Si Jesucristo es revelado en el corazón de las personas, serán instrumentos de gloria para Él.
Así que tiene un motivo más de oración, tiene una forma de cómo orar. Dile, Señor, revélate, revela a tu Hijo en la familia, en mi hijo, en el joven que tenemos. Necesitamos que Dios revele a su Hijo en el corazón de nuestros jóvenes. Sí, y también es bueno resaltar lo que se decía acerca del evangelismo, porque hay muchos que creen y a veces le dicen, pastor, ¿por qué no salimos a tal cosa? Como si el pastor no, si ellos vieran un poco más que el pastor, no, hagámosle, pastor, es que como quien dice, usted está quieto, no se mueve, no, es que decía un evangelista muy famoso, que ahora me da el nombre, decía, un día orando al Señor, ¿cómo tengo que evangelizar? ¿Cómo tengo que hacer la obra? Y Dios le empezó a decir, bien, voy a enseñarte cómo evangelizar. Y dice la historia del que Dios le dijo, empieza a saludar a tu vecino, empieza a saludar al del supermercado, empieza a saludar a tal. Y él comenzó así, salía, saludaba al vecino, saludaba al del supermercado, hablaba con ellos, compartía con ellos y de esa manera empezó a hacer evangelismo. Uno muchas veces cree que desesperarse, hagamos algo, es que no estamos haciendo nada, es más, cuando uno le dicen avivamiento, uno se imagina eso, se imagina que usted, mejor dicho, se desesperó y corrió y hágale, y olvida que nuestro evangelismo más eficaz está con las personas que tenemos cerca, ¿sí? Con los de casa, con el vecino, con el señor que todos los días voy a la tienda, ¿sí? Y no solo con lo que hablamos, sino cómo me comporto, Sí, claro. ¿sí? Con la manera de vivir. Ese evangelismo vivido es más fuerte que el evangelismo hablado. Porque lo que yo hago va a abrir una puerta o la cierra. Sí, amén. Si lo que yo hago, la gente va a decir, uy, esta persona es distinta. Y van a dar pie a qué? A que me pregunten a causa de mi fe. Lo que dice el apóstol Pablo, glorifican a Dios en mí. Glorifican Están diciendo, a Dios en mí. Bueno, ¿por qué se porta así? ¿Por qué esta señora que viene todos los días a comprar el arroz, el azúcar, la panela, por qué a pesar de estos tiempos yo le doy de más y ella me devuelve? Exacto. ¿Sí? Sí. Y no dice qué bendición, Dios me bendijo, me dieron de más la de vuelta, sino que se Y devuelve. justamente le dan la de vuelta a uno de más cuando uno tiene una necesidad Sí, grande. sí, así Y uno es. puede interpretar eso, decir, mira, Dios me bendijo. Dios se acordó de Sí, hablábamos con él, sí, eso. Y mientras que iban, sí. Y se queda viendo, ya le traigo los 200 y es creyente. Y no le nunca lleva los vuelve. 200. Sí. Y sí, de verdad, las vueltas inmediatamente. Si se da cuenta en la casa, regresar rapidito eso. Y eso es diferencia, eso marca diferencia. Vivido. ¿Cómo nos conocen los nuestros de casa? Los de casa. ¿Cómo nos conocen los del barrio? ¿Sí? ¿Qué forma llevamos el evangelio? Que podamos decir, Cristo es glorificado, Dios es glorificado en mí. ¿Sí? Imagínense eso. Tenemos una tarea grande, Grande. de mucha responsabilidad. Hay 3, sí. Que no seamos los que colocamos la basura allá donde no debemos de colocarla, que no seamos que le regresemos la basura al vecino con la escoba, que no seamos, no, tenemos es que ser luz, mostrar diferencia, que hay un Cristo que está en nosotros, que nos quitó la amargura, nos quitó las ganas de venganza, todo eso desaparece de nosotros. Hay entonces 4 cosas que vemos del apóstol. 1, Dios los llama por su gracia. Número 2, el motivo es revelar a su Hijo. Revelar a su Hijo en Él, para eso Dios lo llama. Tercero, para que le predique. Y cuarto, para la gloria de Dios. Y eso es algo que a veces olvidamos los cristianos. Efesios, Pablo nos recuerda nuevamente que Dios nos llamó para 3 cosas. 1, para ser santos. 2, para ser hijos. Y 3, para la gloria de Dios. El motivo máximo de nosotros como hijos es glorificar al Padre. Amén. Eso es. Ese es el motivo por el cual nosotros
nosotros, el motivo por el cual nosotros, Dios nos llama, el motivo por el cual nosotros eh, revela a Cristo a sus hijos, el motivo máximo es esto: ser instrumentos de la gloria de Dios. Y por eso el cristianismo, como decías, es revelar a Cristo en nosotros. Porque realmente el pecado por el que el mundo es condenado es por no creer en Jesús. No creer en Jesucristo. O sea, no tener la revelación de Cristo. Por eso es que el mundo o el ser humano es condenado por no creer en Jesús. Eso lo dice el Evangelio. La blasfemia del Espíritu Santo es rechazar a Cristo. Rechazar. Entonces, y el pecado de muerte. Sí, rechazar no hay a Cristo. más, sí, es verdad. Y hay otra forma de evangelismo que dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Por todas partes iban. Porque en ese caso, mientras que iban, ellos sabían la tarea que tenían que hacer, ¿no? Y se quedaron, ellos sí ya tenían una tarea específica y se quedaron relajados. Se quedaron en Jerusalén. Y ellos tenían una tarea específica. Y cuando los esparcen, donde iban, mire, es exactamente lo mismo. Donde llegaban, empezaban a hablar del Evangelio. ¿Sí? O sea, que donde nosotros vayamos podamos hacer que la gente glorifique a Dios por nuestra vida, por la forma de ser, y porque allí hemos estado, la gente puede decir, uy, ese vínculo cercanos que tenemos, donde vamos, allí nosotros podemos. Por ejemplo, vemos un Felipe que fue llevado hasta Samaria, y allí en Samaria predicaba a Cristo, ¿sí? Porque como estaban siendo esparcidos, donde llegaban, iban predicando a Cristo, hablando del Señor. Así es. Y dejaban la semilla. Que las familias quieran decir, ay, qué rico que venga fulano de tal, porque de verdad que sí, que queden puertas abiertas. Es cristiano evangélico, pero es una persona que de verdad nos llena, nos bendice, nos da palabra de aliento, ora por nosotros. No que diga, uy, no, que no me parezca evangélico por acá o es evangélica, porque vienes a criticarnos que el cabello, que esto, que criticarnos aquí, a criticarnos tantas cosas, en vez de dejar la luz, ¿sí? Porque hay de esa clase de cristianos que llegan a dejar una atmósfera pesada, en vez de dejar abiertas puertas para que Cristo sea el que trabaje en eso. Una pastora ahorita que está en Madrid, fueron a visitarla otra pastora de la Panamericana. Pero antes, la que hoy está en Madrid, no era pastora, no era cristiano, no era nada. Ella estaba loquita después de tener su bebé. Y fueron a visitarla, le abrieron la puerta en la casa. Y ellos le hablaron de Cristo Jesús, de Cristo. Les presentaron a Cristo, el Señor que libera, que sana, que restaura. Y le dejaron un Nuevo Testamento, lo puso aquí. Y cuando ya se fueron, oraron, el Espíritu Santo trabajó en la mente de esa mujer y se aclaró, se fue la locura. Hasta el día de hoy ella es libre totalmente. Y hoy ella es una sierva, gran sierva de Dios. Entonces hay que dejar una atmósfera, un ambiente donde Cristo pueda trabajar, ¿sí? Porque nosotros los cristianos a veces cerramos las puertas por no presentar a un Cristo que liberta, que sana, que da bendición en todas las áreas. Entonces hay que dejar en esa casa de ese familiar donde hacemos esa visita, donde vamos de paseo de vacaciones en diciembre, dejar un Cristo ahí en esa casa sembrado en el corazón. Amén. Y el evangelismo eficaz es revelar a Cristo, no más. El problema es que nosotros queremos evangelizar hablando a la gente que el mundo mundo se va a acabar, que es revelar a Cristo. Dios nos enseña a evangelizar. ¿Qué hace Dios? Revela a Cristo. Porque, mire, iglesia, la historia nueva, ¿qué es la buena nueva? Porque uno dice compartir el evangelio. El evangelio, a veces nos olvidamos, la palabra evangelio es buenas noticias. Uno que estaba esperando hoy, por ejemplo, estamos en este tiempo de cuarentena, uno siempre estaba con la expectativa, prendía las noticias, que algo nuevo van a decir, pero a veces uno se achantaba porque nos alargaron la cuarentena. O me acuerdo que hubo un tiempo donde me tocó porque yo dije, uy no, Dios Padre, estamos orando, buscando tu presencia. Cuando, pum, cuarentena, nos alargaron la cuarentena Kennedy. Y decía, no, Padre, Señor.
Y a esas malas noticias nos pegan, pero el Evangelio, yo decía, y uno se alegra, por ejemplo, cuando ayer, cuando uno se alegra de un logro, un deportista. Yo estaba ayer haciendo oficio en mi casa, porque yo hago oficio en mi casa. Muy bien oficio, hago muy buen oficio yo. Excelente. Mientras yo estaba haciendo el oficio, yo no hacía algo en mi casa, puse las noticias. Y cuando puse las noticias, escuché la buena nueva de que el Superman López, Sir López creo que es, había ganado la carrera del Tour. Yo dije, uy, qué bueno. La etapa del Tour. Y uno se alegra y uno dice, wow, qué. O cuando dicen, por ejemplo, gol de un colombiano allá, y uno dice, uy, qué. Y uno se alegra de la buena noticia. Entonces, el Evangelio es una buena nueva noticia, una noticia buena y nueva. Escuchen, el infierno era una noticia vieja, ¿sí? Y aunque Cristo predica, habla del infierno, la buena noticia es que no era el infierno, porque un rico sabía para dónde se iba, como el rico de la parábola. Están esperando en el Hades, ¿sí? Pero la buena noticia es ¿cuál? Hay perdón para todos. ¿Sabe cuál es la buena noticia? Que no solamente era Jerusalén, todas las naciones. Amén, amén, amén. ¿Qué fue la noticia que cambió el mundo? Eso. Esa es la buena noticia que cambió el mundo. Alguien nos salvó Que de la vino condenación. a salvarnos. La condenación no era una noticia nueva, ya estábamos condenados. La buena noticia de cuál era, ¡ey! Nos libraron de la condenación. Cristo es Él. Cristo nos liberó de la... Esa es la buena noticia. Sí, Señor. Que en el nombre de Jesús somos perdonados nuestros pecados. Y que Dios está mandando a todo el mundo, a todos los hombres en todo el mundo, que se arrepientan. Amén, amén. Esa es la buena noticia, iglesia. Eso transforma y cambia a la gente. Así es. Entonces a veces uno manda unos videos unos videos así como todos dramáticos. Yo me acuerdo que hubo gente que compartió el pelo en la Biblia que se encontraban. Imagínese eso. Sí. Compartían, y la gente lo ha creído. compartían el pelo que se encontraba. Que abra la Biblia En el centro y ahí está en el centro, encuentra ese pelo y el pelo que usted encuentra en la Biblia lo pone a hervir y esa es la cura del coronavirus. No, hermano, eso no es la buena noticia. De hecho, cuando empezamos esta pandemia, usted vio mucha gente enviando, se llegó el final, se llegó tal cosa, tal otra. Si el temor cambiara a alguien, si el miedo cambiara a alguien, Dios nos hubiese asustado hace rato. Claro. A todos. No, Y la respuesta para el temor fue el amor. El amor echa amor fuera echa el temor. Entonces, iglesia, eso, a veces entonces compartíamos que ya nos van a marcar, que la vacuna del coronavirus es la marca del 666, pilas hermanos, que ya ahorita estamos, por ejemplo, que hay un acuerdo de paz entre Estados Unidos. Usted dice, ya viene iglesia, sí, yo creo Cristo viene pronto. Claro, eso lo tenemos. Y te digo una cosa, que viene tribulación y gran tribulación, sí. Que Cristo viene pronto. La iglesia no se ha puesto de acuerdo cuándo viene Cristo, si antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la tribulación. Si usted analiza a todos ellos, hay unos que dicen antes, otros en medio, otros después, iglesia. Pero lo más importante de esto es lo siguiente: creemos en Cristo que viene pronto. Y no sé si antes de la tribulación, después de la tribulación o en medio de la tribulación, si Dios reveló a su Hijo en mí. Yo soy de Cristo y no importa por lo que pase, Cristo vendrá por mí. Esa es la buena noticia, que el que cree en Cristo no se pierde. Y frente a todas estas circunstancias, por eso Pablo dice, te revelaron al Hijo, no hay problema. Listo. Si Dios reveló a su Hijo en ti, serás instrumento de su gloria. Y si te revela Cristo en ti, no importa qué pases. Puedes pasar enfermedad, angustia, tribulación. Pase lo que pase.
Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es. Amén. Punto, Amén. hermano. Amén, así es. Sí, señores. Vamos a orar esta mañana, darle gracias a Dios por este tiempo. Bueno, Dios nos direccionó así, estamos hablando la palabra, pero vamos a orar también. Recuerde que mañana estamos a las 5 igual, orando, clamando al Señor, porque mientras dura el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, Sí, dice la palabra del Señor en Isaías. Que mientras dure el Espíritu en nosotros, nuestro anhelo sea madrugar a buscar al Señor. Y el día sábado, obviamente, estamos a las 7 de la noche en nuestro culto de servicio al Señor, para todos podamos estar unidos glorificando al Señor. Recuerde, yo siempre he dicho, este culto es un culto de acción de gracias. Amén. Porque vuelvo y lo repito, como lo he repetido todos estos días, con todo lo que hemos vivido, tenemos que darle gracias al Señor por terminar una semana más, ¿sí? Que Dios ha sido bueno y nos ha cuidado. El culto de los sábados se ha vuelto nuestro culto de acción de gracias por poder terminar una semana más guardados por el Señor, sustentados por el Señor. Entonces, igual mañana estamos aquí a las 5 de la mañana buscando el rostro del Señor. Que podamos orar en esta mañana y decirle, Señor, no sabemos quién sigue en tu lista, pero algo tenemos Amén. seguro. Y eso habla de lo que el apóstol dice. ¿Y cuándo se harán estas cosas? Cuando entre el último de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo sabe quién es el último en la lista. ¿Sí? Amén. Dios sabe. ¿Qué tenemos que seguir haciendo? Sigue glorificando a Dios. Así es. No deje de, que por lo que le hacen los demás, no deje de hacer lo que le toca hacer a usted. Amén, amén. Porque si usted deja de hacer y dejamos de hacer lo que nos toca hacer, cerramos la puerta a muchos y dejamos de ser para la gloria de Dios. Que antes digan, glorificaban a Dios en mí. Porque no sabe cuándo es, Dios los va a llamar. Dios los llama. Que en tu casa glorifiquen a Dios en ti. Que en el trabajo glorifiquen a Dios en ti. Que tus vecinos del barrio glorifiquen a Dios en ti. Sí, porque escuche esto. La gente está diciendo, yo quiero conocer ese Pablo que se volvió que es que evangélico. Lo querían conocer. Y cuando lo conocen, dicen, sí, dice, glorificaban a Dios. El cambio fue grande. Sí, claro. Un cambio. ¿Qué es lo que debe decir? Así que haya es. cambio total en Amén. nosotros, total. Instrumentos de su Dios gloria. nos ayude. Amén. Cada día ser de verdad. Dejarnos transformar como el apóstol fue transformado. El apóstol Pedro. Todos los apóstoles fueron transformados de algo vil, de algo para la gloria de Dios. Pero ellos vivieron para la Amén. gloria de Dios. Que la gente Esteban pueda decir, murió siendo para la gloria de Dios. Que la gente pueda decir, qué bien, yo conocí a este señor que era re borracho. Uy, ya, verdad que Dios pueda, eso es glorificar a Dios en mí. Como era tan difícil, egoísta, avaro en muchas cosas, pero dice, no, de verdad que Dios tuvo que atravesársele y glorificaban a Dios en mí. Este es el tiempo de que Dios sea glorificado en nosotros. Esa va a ser la manera de hablar de Cristo, que Dios sea glorificado en nosotros. Usted salga en este día mentalizado, con su mente ahí escrito, que Dios sea para la gloria glorificado en mí. Vamos a orar en esta mañana, a clamar al Señor por nuestras peticiones, por nuestras oraciones y a presentarnos delante del Señor. Vamos a ver. Mejor dicho. Ya se ríen acá y dice, uy, Dios mío. Bueno, vamos a orar por nuestras peticiones y a levantar nuestras oraciones al Señor. Así que Dios sea obrando nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo de oración, por este tiempo en que podemos unirnos en esta mañana, clamar, a buscar tu rostro, a recibir el alimento espiritual, como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hoy estamos siendo alimentados por tu palabra. Hoy estamos siendo sustentados por la palabra tuya. Que en este día, Padre Celestial, nosotros podamos salir como
el profeta cuando recibió el alimento y pudo caminar, gracias. porque seguir su recorrido por haber sido sustentado con el alimento del cielo. Amén, Señor. Asimismo, nosotros en esta mañana podamos pararnos Amén. a realizar nuestras labores Aleluya. en este día, porque tú nos has sustentado con el Amén, maná, amén, el así verdadero es. pan del cielo Así en es. este tiempo. Gracias. Padre, te pedimos que tu Oh, sí, Hijo Señor, sea amado. glorificado hoy en Sí, nuestra Señor, vida. amado. Gracias. Que en el trabajo tu Hijo sea glorificado en nosotros. Que tú seas glorificado en Revela a nosotros. tu Hijo en Que nuestra en medio de familia. nuestra familia tú seas glorificado en nosotros. Que donde vayamos, donde salgamos, Dios, puedan glorificarte a ti a través de nuestra vida. Padre, oramos, Dios eterno, también en esta hora, para que tú reveles a Cristo el Señor sobre nuestra familia, Dios. Padre, oramos por aquellos que tal vez, Señor, han blasfemado, han hablado mal del Evangelio, Padre, pero que tú puedes llamarles, tú puedes transformarles, Señor, que tú puedes, Dios, hacerlos como instrumentos útiles en tus manos de gloria para ti, instrumentos de gloria. Toca Padre al celestial, político, al más toca difícil, al Señor, presidente, de nuestra toca a familia, la de nuestra alcaldesa, sociedad, Señor. Padre. Tú puedes obrar en Aquellas ellos, personas, Señor. amado Aquellas Dios, personas que declaradas creemos públicamente imposibles de ateas, acceder, Señor. declaradas Tú puedes, públicamente Señor, y acérrimos acercar, enemigos del llamarles, Evangelio. tocarles y Llámale, revelar a tu Hijo Señor, en revela este a tu tiempo. Hijo en ellos Padre, como oramos para instrumento que útil. reveles a En Jesús el nombre en de el Cristo, corazón. transfórmales Tiempo, para Señor, instrumentos de tú tu puedas gloria, revelar al Señor. Hijo en muchos En el corazones, nombre en muchas de Cristo el vidas, Señor. Nuestro trabajo es orar y la Oh, obra Señor, es tuya, Señor. que estén en tu Padre, lista, la obra Señor. es tuya. Y Padre, cuando sea el gracias, tiempo porque los creemos, llamarás, Señor, porque los que en tu apartaste lista, que allí del donde tú vientre de estás, su Señor, madre, Señor, llamarás para en un el tiempo propósito tuyo. especial. En el tiempo tuyo se cumplirá, Revelar a su Señor. Hijo, a Así tu como Hijo a en ellos. nosotros nos has llamado en tu Revela a tiempo, tu Hijo a los así políticos. creemos que les llamarás Revela en a tu tu Hijo a tiempo, nuestros Padre. gobernantes, Tú Señor. puedes revelar al Hijo, Revela Padre a tu Hijo, celestial. amado Dios, a las Oh, personas sí, Padre más celestial. difíciles, Señor, Revela a tu Hijo, Señor, para en los instrumentos de corazones tu de gloria, muchos, y Padre que prediquen la precioso, fe que pobres alguna vez niños, perseguían, Señor. que le Así es, prediquen la Padre. fe y vivan por la fe, Así Señor es, amado, Señor que eterno, alguna Padre vez se Dios. burlaban de ella, Así es, Señor, Padre que vivan eterno. por la fe que alguna vez, amado Dios, Ay, criticaron, Señor. amado Dios, pero en el nombre de Aleluya, Jesucristo, Dios Señor, eterno, tus maravilloso. planes eran otros, Señor, ser instrumentos de tu Aleluya, gloria, Padre Señor. celestial. Te lo Llama, pedimos en esta llámales, mañana, Señor, eterno. llámales para tu gloria, Oh, sí, en el Santo nombre Israel. poderoso Te lo de pedimos en el Jesús el nombre de Señor. Jesús. Padre, oramos por la vida de Jason Amén, y su así es. familia, que Amén. ellos deben de regresar a su hogar en La Guajira, Padre. Oramos para que Aleluya. les guardes en este viaje, Amén, así es. que tú tomes el control de todas las Así es, cosas, amado Señor. Dios. De aún, Señor, de la persona que va a conducir Amén. y llevarlos hasta su destino. Padre, oramos Amén. para que les cerques en Bendícenos, este tiempo, hermanos. que así como salen con Aleluya. bien de este lugar, así regresen con Amén. bien a sus casas, Padre, Amén, que tú Dios. guardes su entrada y su salida, Señor, y así mismo como a ellos, Señor, a nuestros hermanos que laboran en carretera, que tienen que Amén, salir así de es. sus casas a hacer diligencia, a hacer vueltas, guárdales, Los que Señor. trabajan en transporte Oh Dios, público, aquellos Señor. que manejan, Señor, en transporte público, Que que viajan de ciudad a ciudad, Padre. Oh Dios, oramos para que en Guárdales. este tiempo tú guardes, Señor. Amén. Guárdales, Oh Dios, guarda sus guarda vidas. sus vidas, Señor. Que guardes su caminar, En el nombre de Señor. Cristo Jesús. Que les lleves con bien, Señor amado. Que la Aleluya. mano tuya les esconda en este tiempo, Padre celestial. Hoy oramos por cada petición y cada necesidad que hay Amén. allí en el corazón de tus hijos. Padre, Amén, las Dios. levantamos delante de tu presencia. Tú las conoces Sí. mejor que nosotros, Señor. Padre, obra, oh
oh Dios, en la glorifícate. vida de cada uno Amén. de nosotros conforme al propósito y a Amén, la Señor. voluntad Así es, tuya sobre Señor. nuestras Trae vidas. paz sobre Tú ellos. sabes, Traes Señor, cuáles confianza. son, Gracias, Señor, nuestras precioso Traen Padre. fe, peticiones Señor. y nuestras necesidades. Para Así gloria que tuya, oramos en Señor. el nombre de Jesús Amén. para que obres conforme sea el propósito tuyo, Señor. Así es, Señor. Bendecimos los cuerpos, Amén. Señor. Padre, aquellos que están con enfermedad en Trae este sanidad día, sobre para ellos. que tú obres, Señor. Problemas en Y articulaciones. Padre, obra su Problema en el cuerpo, obra en colon, su Señor. vida. Trae sanidad. Señor, tú lo puedes hacer porque eres Problemas en las nuestro la Dios que columna, todo Señor. lo Sana. puede. Eres el Dios que hacía Señor, andaba en el nombre de haciendo Cristo. bienes, milagros y Amén. sanando a todos los Aquellos que han quebrantados. buscado Señor, a a Dios de todos, una u sanando otra a todos manera. los oprimidos, Señor, Así dice como la aquella mujer que palabra. gastó todo lo que Tú tenía en puedes médicos. hacerlo. Bendice los cuerpos Pero en esta hoy, Señor, mañana. lo que no Bendice ha la podido hacer salud la de tu medicina, iglesia, Padre tú lo puedes celestial. hacer. Padre, lloramos por aquellos, Extiende tu Señor, mano. que luchan con Trae, enfermedades fuertes en Señor, este trae tiempo. sanidad Para en que problemas obres en el mentales cuerpo también. de ellos, Señor. Depresión, Obra, Señor Señor amado, amado. en En el angustias. nombre de Cristo Jesús te Libera, lo pedimos. libera Oh familiares Dios, glorifícate en estados de en medio ansiedad de profundos. de cada vida, de cada Libérales corazón. por el Hijo. Oh Dios, permite Libérales, que tu porque nombre si el sea Hijo le liberta, glorificado, Señor, serán en este verdaderamente tiempo. libres. Así es, Libera a Padre aquel que está en un celestial. estado Te profundo lo de pedimos depresión. en el nombre de Cristo Anula Jesús. toda, amado Obra, Dios, Señor. influencia del enemigo, Oh Dios, de muerte, trae amado Dios, libertad, la libertad que de solo suicidio tú en sabes el nombre dar. de Cristo. Oh Dios eterno, Glorifícate, maravilloso. Señor, Así que es, donde Padre llegue esta celestial. transmisión, amado Dios, llega a los que Oh Dios, necesitan gracias. escuchar. Así es, A Señor. donde llegue esta oración, amado Oh Dios, sí, Padre en celestial. el nombre de Te Cristo, damos libera, gracias, amado Dios, Señor. hoy Oh de Dios, toda porque todas las esclavitud cosas mental, están en tus física, manos. para la Así gloria es, de tu Padre nombre, celestial. Señor. Gracias, Padre, Señor. gracias, Todo el glorifícate, honor es para ti. Señor, Gracias. Toda la por tu gloria, gracia, Señor. revela a tu Hijo Así es, en el Padre drogadicto, celestial. Así es, Señor. revela a tu Hijo Así en es, el Señor. homosexual, Así es. revela a tu Hijo, Señor amado, Gracias. en la prostituta, Oh Dios, revela a tu obra, Hijo en el Señor. guerrillero, Así es. revela a tu Hijo, amado Dios, en el ladrón, Así es. revela a tu Hijo en el corrupto, Oh, revela Señor. a tu Hijo para la gloria de Así tu es, nombre, Padre Señor celestial. amado. Revélales, amado Dios, Gracias, por Padre el Espíritu Santo, Gracias, Señor. mi Y si Señor. tú te revelas, revelas a tu Hijo en momentos en personas tan difíciles, si te revelas a ellos, serán instrumentos de tu gloria. En el nombre de Así es, Jesucristo. celestial. Padre, mira Gracias. aquella persona esclava de brujería, de hechicería, amado Dios, que hoy, amado Dios, quiere liberarse de un estado donde entró, donde el diablo quiere matarla. Amado Dios, Padre, revélate al brujo, revélate al hechicero, revélate a aquella persona, revela a tu Hijo en aquella persona que está siendo engañada por falsas religiones, por sectas, en el nombre de Cristo Jesús. Revélate para que te prediquen al único y verdadero Dios y para que sean instrumentos de tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Iglesia, la frase de este día. Vamos a sacar la frase de este día. Yo creo que podemos dejar ¿Glorificaban a Dios en mí? y podemos dejar esa No somos frase. instrumentos. No. Podamos dejar y glorificaban a A Dios Dios en mí. Que usted salga en este día diciendo, Señor, yo voy a terminar este día diciendo que todos los que estuvieron cerca de mí glorificaban a Dios en mí. Amén. Que en este día, donde usted vaya, esa es la manera de evangelizar, donde usted vaya, la más eficaz es esa, puedan glorificar a Dios en usted. Amén. Sí, en su manera de hablar, en su manera de comportarse, Dios sea glorificado. Entonces, frase de hoy, Y glorificaban a Dios en mí. Y glorificaban a Dios. Así que iglesia, le bendecimos. Mañana nos vemos nuevamente en nuestra cita a las 5 de la mañana en este tiempo de oración, Amén. de intercesión.
y de palabra. Así que Dios bendiga su vida, que Dios sea glorificado en todos nosotros en este día, en el nombre de Dios Jesús. te bendiga. Dios te Acuérdese que bendiga. estamos el sábado, 7 de la noche, nuestro glorificando a Dios a través en de nuestras. nosotros. 3 de la Amén. tarde discipulado De para los los niños niños. sábados. Así es, así No es. olvidemos a abuelitos, tíos, todos. Conectemos a nuestros niños. Así es, así es. Bendiciones, que Dios le bendiga, Bendiciones, iglesia. Mañana 5 de la mañana.